Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema médico que, bueno, es bastante frecuente, los nódulos tiroideos. Tenemos aquí unos extractos de una guía, el nódulo tiroideo, diagnóstico y tratamiento. Y la idea es desglosar un poco qué son y cómo se manejan. Para empezar, ¿qué es exactamente un nódulo tiroideo? A ver, es como un bultito, ¿no? Una masa que aparece en la glándula tiroides. A veces uno se lo toca en el cuello, otras veces pues solo se detecta con estudios de imagen. Y puede haber uno solo o varios. Precisamente. Y un dato importante, yo diría tranquilizador, que la guía destaca mucho es este. Más del 90% de estos nódulos son benignos, o sea, la inmensa mayoría. El más común se llama nódulo coloide. Solo un porcentaje pequeño que, bueno, varía un poco según los estudios, entre un 3 y un 30% puede ser maligno. Y de esos el carcinoma papilar es el más frecuente. ¡Wow! Más del 90% benignos. Eso es un montón. ¿Y afecta a todo mundo por igual? No exactamente. La guía dice que es más común entre los 30 y 50 años. Pero lo que me llama la atención es la diferencia entre hombres y mujeres. 10 veces más frecuente en mujeres. Sí, es una diferencia muy marcada, 10 a 1. Y además la frecuencia aumenta con la edad. También hay factores de riesgo, ¿no? Como haber recibido radiación en el cuello o tener déficit de yodo. Entiendo. Y bueno, cuando encontramos un nódulo, el objetivo principal de la evaluación es triple, digamos. Primero, ver si está causando síntomas. Segundo, chequear si afecta cómo funciona la tiroides, las hormonas. Y tercero, y crucial, descartar que sea maligno. Bien, clarísimo. Entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico? La guía menciona varios pasos: historia clínica, examen físico, un análisis de sangre para la TSH, la ecografía y la punción, la PAF. Correcto. Se empieza con la historia clínica, que es fundamental. Buscamos datos relevantes. ¿Hubo irradiación en el cuello antes? ¿Hay antecedentes en la familia de cáncer medular de tiroides, por ejemplo? También si la persona tiene tiroiditis de Hashimoto, si vive en una zona donde falta yodo. Y, por supuesto, preguntamos por síntomas. Si hay dificultad para tragar, para respirar, si cambió la voz, o si hay síntomas de que la tiroides funciona de más o de menos. Claro. Y en el examen físico, al palpar el cuello, ¿qué buscan específicamente? ¿Hay como señales de alarma? Sí, sí. Se busca si el nódulo ha crecido muy rápido, si se siente muy duro, si parece pegado a los tejidos de alrededor, o si se palpan ganglios en el cuello que parezcan sospechosos. Y fíjate, algo curioso que menciona la guía. Tener múltiples nódulos, varios bultitos, a menudo sugiere que es algo benigno. En cambio, un nódulo único dominante a veces levanta un poquito más de sospecha. Qué interesante eso. Y el análisis de sangre, la TSH, ¿qué información nos da? La TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, nos orienta. Si la TSH está baja, indica hipertiroidismo, y eso generalmente se asocia con un riesgo bajo de que el nódulo sea canceroso. Pero si la TSH está normal o alta, bueno, eso no descarta que pueda ser maligno. E incluso una TSH alta podría asociarse a un riesgo un poquito mayor. Entendido. Y luego viene la ecografía. Parece que es una herramienta clave en todo esto, ¿no? Absolutamente. La ecografía tiroidea es esencial. Nos permite ver el tamaño exacto, si es sólido, si tiene líquido quístico y sobre todo características que nos hacen sospechar. Aquí es donde usamos la clasificación T-RADS. Es un sistema que puntúa el nódulo según ciertos hallazgos, si los bordes son irregulares, si es más alto que ancho, si tiene microcalcificaciones. Una puntuación alta en T-RADS sugiere mayor riesgo de malignidad y nos ayuda a decidir si hace falta hacer la punción, la PAF. Ok, entonces la eco nos da una idea del riesgo. Y la PAF es la que ya nos dice, esto es benigno o esto es maligno, cuando se decide hacerla. Exacto, la PAF es la prueba de oro, digamos, para diferenciar. Generalmente se indica si el nódulo mide 1.5 centímetros o más, o también si es más pequeño pero tiene esas características sospechosas en la ecografía, un T-RADS alto, o si se palpa bien, y se hace guiada por ecografía, para estar seguros de que la aguja toma la muestra del lugar correcto.
Los resultados los clasificamos con otro sistema, el Bethesda. Ah, el sistema Bethesda. ¿Y qué dice? Tiene 6 categorías. Lo más frecuente, por suerte, es la categoría 2, que es benigno. Eso ocurre en más o menos el 65% de las punciones. La categoría 6 es maligno, que es como un 15%. Pero están las categorías 3 y 4, que se llaman indeterminadas. Ahí las células se ven raras, pero no claramente cancerosas. Esas son las más complicadas de manejar. A veces hay que repetir la PAF o incluso operar para tener un diagnóstico seguro. Vale, entonces, si la PAF sale maligna, Bethesda VI, o muy sospechosa, Bethesda 5, lo que sigue suele ser la cirugía. Generalmente sí. Esas son indicaciones claras para operar. También se considera la cirugía en algunos casos de resultado indeterminado, sobre todo si hay otros factores de riesgo. Y hay otras razones. Quistes que vuelven a llenarse después de vaciarlos, nódulos que, aunque sean benignos, son muy grandes y causan problemas para tragar o respirar, o que crecen mucho. O incluso por estética, o si el paciente está muy ansioso con el nódulo. ¿Y qué tipo de cirugía se hace? ¿Siempre quitan toda la tiroides? No, no siempre. Depende mucho del caso. Puede ser una lobectomía, que es quitar solo la mitad de la tiroides, el lóbulo donde está el nódulo. O puede ser una tiroidectomía total, quitarla toda. La decisión se basa en qué dijo la PAF, el tamaño del nódulo. Los nódulos muy grandes, de más de 3 o 4 centímetros, a veces requieren cirugía aunque sean benignos. Y también si hay nódulos en los dos lados, o ganglios sospechosos. Muy bien. Entonces, para resumir un poco lo que nos dice esta guía, los nódulos tiroideos son súper comunes. La gran mayoría son benignos, pero necesitan una evaluación cuidadosa. Eso incluye mirar la historia, el examen físico, la TSH, hacer una buena ecografía con T-RADS y, en muchos casos, una PAF con la clasificación Bethesda para decidir qué hacer. Exactamente. El mensaje clave es ese. Un diagnóstico preciso es fundamental. Y para muchos de esos nódulos benignos, el manejo no es operar, sino simplemente hacer un seguimiento, vigilarlos periódicamente. Y queda una reflexión interesante, ¿no? Pensando en que son tan frecuentes en mujeres y que aumentan con la edad. ¿Cómo ajustar la detección y el seguimiento a largo plazo en estas poblaciones? Para usar bien los recursos, no generar ansiedad innecesaria, pero tampoco dejar pasar los casos que sí necesitan tratamiento. Es un desafío constante, me imagino. Sin duda. Es un equilibrio delicado en la práctica diaria. Bueno, muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido muy esclarecedor. Un placer.